¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Acá Maxterio, y el día de hoy vamos a estar leyendo Voces Anónimas. Unos libritos de terror que tienen cuentos de terror, que tienen leyendas, que tienen un poco de todo y fueron bastante populares. Así que espero que te guste esta nueva sección y vamos a ver qué tal, cómo nos va. Capítulo 1: El lobizón. El mito del lobizón es uno de los más difundidos a través de los tiempos. Son innumerables las culturas que han asimilado la creencia en un hombre que, en virtud de algún maleficio, se transforma en una fiera terrible. Y, en Latinoamérica, esta creencia es muy popular. En el Río de la Plata existe una superstición que asegura que el hermano menor de una serie interrumpida de 7 hijos varones nace inexorablemente con la maldición de transformarse en una bestia feroz. Aunque en diversos sitios de la campaña la forma de la bestia varía, ya que puede ser independientemente un chancho, un perro salvaje, un gato montés o todo eso junto a la vez. Se admite que el lobizón se parece mucho al lobo. En gran parte, esto se debe a que la cara del lobo tiene un magnetismo muy especial del que carecen otros animales. Y es tal vez por esto que la imagen de esta fiera sobrevive en el imaginario latinoamericano. A pesar de su carácter foráneo en la fauna de la región, en las leyendas más antiguas de las que se tiene noticia, sobre todo en las de culturas animistas, que consideraban a la luna un energizante de espíritus, esa facultad de transformación era concedida por la luna llena. Pero esta convención fue modificada con el advenimiento del cristianismo, en especial con la significación sagrada del Viernes Santo, momento que según las escrituras es propicia la aparición de los seres del mal. Por esa razón, en la actualidad los criollos admiten que el lobizón se transforma los días viernes de la luna llena. Según se cuenta, una vez transformado en bestia, el lobizón es muy cuidadoso de que no lo hieran, pues de lo contrario, la herida se transmitirá al cuerpo humano y su identidad sería revelada. Por esta razón, una de las mejores maneras de ahuyentarlo es presentarle a la vista cualquier objeto cortante, como un cuchillo o una botella rota. Para liberar definitivamente a un lobizón de su maldición, el único método conocido consiste en hacer apadrinar a la criatura por el mayor de sus hermanos. Hay acuerdo en admitir que el hombre que padece la maldición de ser lobizón es consciente de su naturaleza, circunstancia que suele provocarle hondas preocupaciones. Si es un hombre bueno, cuando llega la tarde y los viernes trata de replegarse o de encerrarse, como una forma de proteger a sus seres queridos. Si no procediera así, el lobizón sería un peligro para cualquiera, pues mientras tiene forma de bestia, no posee recuerdos de su vida humana. Se conocen muchas leyendas sobre lobisones, en diferentes rincones de Uruguay, sobre todo en las estancias del norte. Basta recorrer el país y conversar con su gente para comprobarlo, pero hay una que es sin duda la más impactante de todas. Ocurrió hace ya algún tiempo en la histórica localidad de Masoler, el departamento de Rivera. Por entonces, Masoler no se parecía en nada al pintoresco pueblito que hoy conocemos. En realidad, apenas si se trataba de un puñado de ranchos de paja y barro indeblemente apilados en el medio del campo. En aquel desamparo rodeado de estancias por los cuatro costados, perdido casi en cualquier lugar de la inagotable campaña, compartían algunos pocos vecinos con sus animales una vida elemental, agreste y rutinaria. Esto llevó hacia el año de 1973 el presidente Juan Domingo Perón creara un decreto, el famoso decreto número 848, que concede a los padres de los séptimos hijos varones la posibilidad de optar por el padrinazgo moral del presidente de la nación. Este decreto, que permitió en su momento salvar la vida de muchos niños, todavía sigue vigente, y es así cuando nace en la Argentina un séptimo hijo varón. La división de padrinazgos de la Casa del Gobierno le da al chico una medalla, un diploma y una beca para cursar estudios primarios y secundarios. En aquel establecimiento había una joven, nacida allí mismo, muy querida por los lugareños. Nadie recuerda su nombre, pero aseguran que además de muy bonita, era reservada, introvertida y casi enojosamente tímida. Como muchas jovencitas del campo, vivía pobremente con su familia, atendiendo las tareas del hogar y colaborando también en las duras tareas del campo, cumpliendo de sol a sol jornadas demasiado pesadas, incluso para las fuerzas de un hombre. Un buen día, esta jovencita se puso de amoríos con un muchacho que trabajaba en las inmediaciones del pueblo.
Había opiniones un poco encontradas acerca de este candidato. Nadie dudaba de que se trataba de un sujeto honrado y trabajador, pero se decía también que era demasiado taciturno, de pocas palabras y a veces malhumorado. Un poco raro en general, o sea yo. Y no solo porque así suelen ser en realidad algunos rudos paisanos del campo, sino porque además había trascendido que este muchacho era un séptimo hijo varón. Todas las miradas de Masoler recaían inquisidoramente sobre el señalado. Por lo bajo que era un lobizón, cuando al cumplir los 19 años de edad la moza anunció que se iba a casar con este joven, la gente del pueblo recibió la noticia con una mezcla de regocijo y de inquietud. La mayoría de los vecinos se alegraron con sinceridad por aquella boda, pero muchos no dejaron de recordarle a la joven en cada ocasión que podían los rumores que versaban sobre su enamorado y de rogarle por todos los cielos que no tomara una decisión apresurada. Pero ella, a pesar de las francas advertencias recibidas, persistió firme en sus convicciones, porque quería al muchacho y un buen día este se la llevó a vivir a su rancho. Los primeros días de convivencia de la feliz pareja transcurrieron con absoluta normalidad. El rancho en que vivían, ubicado en un claro monte, era oscuro, desamueblado y sumido en la precariedad. Pero a los jóvenes no les importaba lo más mínimo porque se tenían el uno al otro y eso parecía más que suficiente. Sin embargo, dicen que no pasó mucho tiempo antes de que la joven comenzara a sentirse perturbada por algunos comportamientos extraños de su marido. En especial, las desconcertaba la costumbre del hombre de pasarse largas horas hacia el atardecer de los días jueves mirando como hipnotizado a través de una ventana que daba hacia el este. Recuerden que se transformaban los días viernes. En tales circunstancias, si ella le preguntaba acerca del motivo de su silencio, él no contestaba, y continuaba con los ojos perdidos en el vacío, mateando despacio. Peor aún se ponía los días viernes de luna llena, cuando era dominado por una especie de desesperación. Caminaba de un lado al otro de la casa como un animal enjaulado, muy inquieto. En estas ocasiones no era extraño que los perros rondaran las postrimerías del rancho ladrando alterados. La gota que colmó el vaso ocurrió una cierta noche de Viernes Santo. En mitad de la madrugada, mientras la joven dormía, el hombre abandonó en silencio la cama y salió a caminar por el campo. No regresó, sino hasta poco antes del primer canto del gallo, y jamás cruzó con su mujer siquiera una sola palabra del incidente. Con el tiempo, este enigmático comportamiento del hombre comenzó a hacerse periódico. La joven al principio se lo permitía porque estaba ya bastante acostumbrada a este tipo de extravagancias y simulaba dormir cuando su marido se levantaba y permanecía despierta hasta que regresaba. Pero poco a poco, la curiosidad comenzó a hacer su trabajo. Hasta que al final la muchacha dijo que lo mejor sería seguir en secreto a su marido para averiguar de qué suerte de actividades se dedicaba en aquellas misteriosas peregrinaciones nocturnas. Fue así que el viernes siguiente, cuando su marido, fue así que el viernes siguiente, cuando su marido se levantó, ella se hizo la dormida como en tantas otras ocasiones, pero luego de unos momentos se levantó a su vez de la cama. Decidió seguir el rumbo de sus pasos muy sigilosamente para no ser notada. Avanzó hasta la puerta del rancho y desde allí pudo comprobar que su marido se internaba hasta una arboleda que distaba a unos cuantos metros y se perdía a paso lento en la oscuridad de una noche fría y estrellada. Ella esperó todavía unos segundos a que su marido se alejara y luego salió procurando con disimulo darle alcance. Mientras lo seguía escondidas, a escasos metros detrás de él, una de las cosas que le llamó más poderosamente la atención fue la extraña manera en que avanzaba su esposo. Lo hacía con los ojos abiertos y la mirada perdida, hipnotizando, como si estuviera respondiendo a un secreto llamado que proviniera del interior del monte. Pero lo más raro de todo es que su andar se iba haciendo cada vez más extravagante. Caminaba encorvado hacia adelante, como si lo aquejara un dolor muy agudo en el vientre. Tanto se arrollaba que de vez en cuando utilizaba alguna de sus manos para ayudarse en el desplazamiento. Finalmente, al llegar a un sitio dominado por gruesos pastizales, el hombre se dejó caer al suelo en medio de penetrantes gruñidos. Su cuerpo comenzó a sufrir la más bizarra de las metamorfosis. Los colmillos le crecieron de golpe. Un pelaje muy abundante comenzó a ganar
todos los rincones de su piel, y sus ojos se enrojecieron al fuego de una furia intensa. La ropa que llevaba rasgaron por el aumento del tamaño de los músculos. Luego la bestia se incorporó por fin, y la mujer pudo comprobar, aterrada, que lo que antes fuera su marido, de pronto era una especie de lobo que, parado sobre las dos patas traseras, alzaba su hocico y aullaba al cielo. Arriba, la luna llena recortaba su blanca silueta sobre la negrura de la noche. Al presenciar aquel espectáculo, la moza optó por alejarse lo más silenciosamente posible de allí, pero tan nerviosa se encontraba que al intentar retroceder pisó sin querer una rama seca, la cual, al romperse, emitió un crujido sordo que convocó la atención de la fiera. Aquel terrible animal dirigió entonces sus ojos llenos de rabia hacia la joven y luego comenzó a correr enfurecida hacia donde éste se hallaba, dando saltos y describiendo movimientos imposibles de realizar para un ser humano. Cuando la joven tuvo la certeza de que este animal no podía reconocerla como su diurna esposa y que se acercaba hacia ella con firmes propósitos de hacerla pedazos, creyéndose perdida, la joven no tuvo más remedio que treparse al árbol más cercano con la velocidad de un rayo y desde las alturas asistir al modo en que el animal tiraba tarascones al aire y saltaba con todas sus fuerzas alrededor del tronco tratando de subir. Tan cerca estuvo la fiera de devorarla y con una de sus feroces dentelladas había logrado rasgar el vestido de la desventurada criatura. Como pudo, la joven se acurrucó contra una horqueta del árbol y desde allí comenzó a tratar de apaciguar la ira de la bestia. Le solicitaba que no le hiciera daño, alentándola con cariñosas palabras que se acordara de quién era ella. Sin embargo, el animal seguía furioso, dando terribles gruñidos con el lomo erizado. En determinado momento se paró con sus patas traseras y quedó con su rostro a pocos centímetros de la moza. Ella, por supuesto, pensaba que había llegado ya su hora, pues a la fiera le bastaba estirar una de sus garras para destrozarla. Sin embargo, el animal no lo hizo, y se quedó mirando a la joven directamente a los ojos. Fue como si de pronto se reconocieran, o como si ambos estuvieran tratando de buscar en sus miradas algo familiar. Paulatinamente el animal comenzó a declinar en su furia y luego de unos instantes de inmovilidad, en aquella mutua contemplación, rompió a dar aullidos y, todavía con un pedazo del vestido colgando entre los dientes, huyó despavorido al interior del monte. Cuando las cosas parecieron ponerse un poco más tranquilas, la joven decidió bajarse del árbol y tratar de regresar al rancho. Así lo hizo, todavía llorando de miedo, no sin antes tropezar una o dos veces en el camino a la desesperación que la dominaba. Una vez dentro, cerró la puerta estrepitosamente tras de sí y se mantuvo en alerta unos cuantos minutos con temor a que la fiera regresara. Segura de que aquel terrible animal se había marchado para siempre, decidió meterse en la cama para tratar de relajarse. No esperaba dormirse, ya que estaba muy alterada, pero pensaba que esa sería la mejor manera de conseguir que las horas pasaran rápido y aprovecharía la primera luz del amanecer para abandonar el rancho. Sin embargo, el sueño y el cansancio pronto la vencieron y casi sin querer se quedó profundamente dormida. A la mañana siguiente, muy temprano, unos ruidos en la cocina la despertaron. La joven se levantó entonces muy despacito, todavía temerosa de lo ocurrido hacía muy pocas horas, y fue allí a averiguar de qué se trataba. Abrió la puerta y entonces vio, junto a la estufa de leña encendida, a su marido que, sentado muy tranquilo en una silla, se cebaba un mate con la caldera como si no hubiese pasado nada, como si no hubiera pasado nada. La moza, con mucha delicadeza, se acercó al hombre y le dijo algunas palabras, intentando averiguar si recordaba algo, pero él, por supuesto, no recordaba nada. Más todavía cuando la joven le refirió en medio de un mar de lágrimas la extraña situación de la noche anterior. Él le replicó que aquello no había sido más que un mal sueño y se rió lo que le contaba con una carcajada grande. Por lo absurdo que lo parecía, lo verdaderamente horrible del caso es que cuando esto ocurrió, la musa, con un sobresalto, logró advertir entre los dientes de su marido una hilacha de tela. Una hilacha del vestido de aquella terrible fiera la había rasgado en el ataque. La joven armó de apuro entonces un atado con sus pocas pertenencias y le comunicó a su marido que no sería capaz de seguir viviendo con él. Luego se fue del rancho y también del pueblo. Nunca más se supo nada de ella. Dicen que el joven hizo lo propio poco tiempo después, incapaz de asimilar la situación, pero aseguran los vecinos más viejos de Masoler que todavía hoy
Ciertos viernes a la noche, un perro demasiado grande ronda maliciosamente los caseríos, aullándole a la luna más solitario que nunca. Y ese es el fin del capítulo 1 de El Lobizón. El próximo capítulo lo dejamos para la próxima noche porque ahora debo grabar otro video. Así que espero que les haya gustado esta nueva sección. Muchas gracias por ver, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo.